cámara porque dice que es mejor, porque a veces con cámara hay problemas. Listo, bueno, jóvenes, hoy día les ay, no quiere. Tengo que volver a cerrar y volver a abrir. Para compartir. No quiere. Por algún motivo no quiere compartir. A veces ocurre esto. Yo no sé por qué abro y no aparece. Ahí está. ¿Están viendo? Capítulo 4, citogenética. Sí, doctor, se ve. Ok. Sí, doctor, se ve. Como les he dicho yo antes, les decía, bueno, aquí les voy a dar una pauta y quiero que me hagan, que me mejoren esta presentación. Yo daba lo mínimo, lo básico. Nunca me lo han hecho. Y me lo hacían mal. Así que dije, bueno, lo que voy a hacer es enseñarles cómo deberían presentar algo que se les da. Y no solo en genética, en todas las materias. Y ahora vamos a ver citogenética. ¿Qué es citogenética? ¿Qué voy a ver en esta charla? Entonces, uno cuando va a presentar, mejor si presenta un índice para que uno tenga una idea de qué es lo que va a ver. Descubrimiento de los cromosomas, cuál es la definición de cromosomas, cuáles son las funciones de los cromosomas, la morfología de los mismos, cómo se clasifican según su morfología, cómo se agrupan, qué se llama esa agrupación de cromosomas para el estudio, se llama cariotipo. Luego han avanzado las técnicas y se ha hecho un bandeo cromosómico y ahora ya no se hace cariotipo, se hace ideograma. Y terminamos con el número de cromosomas en algunas especies porque aunque nos olvidemos dentro de un año, tenemos que saber porque es genética. Tenemos que saber. Y mire, cuando yo voy a presentar algo, ¿verdad? Definición. Tengo que buscar en algún lado. Y lo único que hacen ustedes generalmente es buscar así y empiezan a leer. La citogenética es buen día, profesor, buen día, amigos. A mí me ha tocado. Y después más allá, solo lo que les toca aprender. A mí me ha tocado la citogenética es el campo de la genética que comprende el estudio de estructura y función. Y así leen, feísimo. Ahora, lo que yo les quiero decir es que den una definición ustedes, pero ¿cómo van a dar una definición si no saben, si no han leído? Entonces, busquen. Miren, este es un solo buscador que no es tan confiable también en Wikipedia, porque es enciclopedia libros. Yo puedo escribir lo que me dé la gana en Wikipedia. Obvio que tiene sus filtros, ¿no? Pero siempre hay que ver quién ha escrito, las referencias, todo eso. Pero miren, aquí estás. Ahora, como esto es un ejemplo, pueden buscar en cualquier otro buscador, ponen citogenética y dice, es el campo de la genética, o sea, es parte de la genética que comprende el estudio de la función y el comportamiento de los cromosomas en la célula, por eso es citogenética. Y después miren todo lo que pueden encontrar, historia, primeros años, aplicaciones, anomalías numéricas, esto vamos a ver el viernes, citogenética molecular, un montón, pero bueno, yo tengo que dar la definición y ya. Ok. ¿Cómo se descubre esto? ¿Cómo se llega a esto? Poco a poco, como hemos dicho, no es aquí de la noche a la mañana. Primero, en 1865, Mendel descubre y da sus leyes. Unos 20, 25 años, unos 15 años después, Fleming descubre los cromosomas. Descubre los cromosomas y los llama cromatín porque se teñían de diferente. Y en 1908, Sutton identifica a los cromosomas como portador del material genético por un proceso deductivo. Un momentito, profesor. Usted ha dicho que Avery, McCall y McCarthy en 1944 son los que han dicho que el ADN era material genético. ¿Por qué nos dice ahora que en 1908, 30 años, 40 años antes, Sutton, por un proceso deductivo, dice que el material genético está en el núcleo? A ver,
clarito dice. Lo de Avery, MacLeod y McCarthy fue algo objetivo, demostrado científicamente, ¿verdad? Ya hemos visto. Sutton deduce, dice, esto, debe ser esto. Y lo pongo esto porque el veterinario, el buen veterinario, y ustedes veterinarios de campo, cuando vayan a una lechería, a una granja de cerdos, y un cerdo esté postrado, una vaca esté mal, un pollito esté jadeando, van a deducir qué enfermedad es. Y solamente van a poder decir realmente que esa es enfermedad cuando llegue la muestra del laboratorio. Pero la muestra del laboratorio, pues tiene que, cuando llegue, si ustedes son malos veterinarios, el animal se va a morir, porque su deducción estuvo mal. Facilito es con los humanos. El médico humano dice, doctor, he venido. Sí, ya, gracias. Siéntese, gracias. ¿Qué le duele? La pierna. ¿Cuál? ¿La derecha o la izquierda? La izquierda. ¿Desde cuándo? Desde anteayer. ¿Hizo algún movimiento? Sí, fui a trotar y ahí me torcí el tobillo y parece que... ya. ¿Ha tomado algún medicamento? Sí, he tomado. Todo le decimos al médico. Ustedes cuando lleguen a la granja les van a decir, oiga, doctor, venga, por favor, mi vaca, mi oveja está mal. ¿Dónde está la oveja? Aquí. Ya. ¿Desde cuándo está así? Desde ayer. Pero más no nos va a decir. No le voy a decir, oye, vaca, ¿qué te duele? ¿Te duele el rumen? Ya. ¿Cuándo ha sido la última vez que has comido? La vaca no me va a decir nada. La oveja no me va a decir nada. Yo tengo que deducir en base a toda mi experiencia que yo tengo como médico veterinario y con toda la teoría que tengo de las enfermedades. Una vaca está postrada. Miércoles. ¿Qué enfermedades pueden producir eso? Una puede ser vírica, puede ser bacteriana, puede ser metabólica, toma agua, no toma agua, puede ser rabia, puede ser mil y un cosas, pero yo tengo que deducir. Lo primero que hago es pongo termómetro, no tiene infección. Belleza. ¿Por qué? Porque no tiene temperatura. ¿Lo ve? No tiene fiebre. Elimino alguno. Puede ser metabólico, puede que sea trancado por algo, puede que su rumen no esté funcionando. Todo tengo que deducirlo. Y de ahí, de una buena deducción, voy a decir, oiga, su vaca parece que tiene esto. Vamos a darle esto, pero voy a confirmar con el laboratorio. Saca muestra de heces, de sangre, de lo que vea conveniente, manda al laboratorio y el laboratorio tarda, joven. Hasta que llegue el retorno al laboratorio, si yo deduje mal, la vaca se murió, la cerda se murió. Si yo deduje bien, o está sanando o puedo cambiar inmediatamente. Yo pensé que era esta bacteria, pero había sido esta otra bacteria y me dicen que además es resistente al antibiótico que le estoy dando, cambio de antibiótico y va a sanar el animal. Por eso yo explico, ese es el proceso deductivo del médico veterinario. Volvamos a las definiciones. Esta es la forma en que me presentan ustedes cuando se les pide un trabajo. Lleningo de letras y empiezan a leer. Desde un punto de vista etimológico, la palabra cromosoma procede del griego y significa cuerpo que se tiñe, mientras que la palabra cromatina significa sustancia que se tiñe. Aburridísimo. Y siguen leyendo y no saben ni qué, y algunos ni siquiera lo han leído, ese rato lo están leyendo. Mal leído todavía. Así con hartas letras no es bueno presentar. Así con pocas letras y grandes, sí. ¿Está bien? ¿Qué dice la deducción de Sutton? Sutton dice, a ver, el único nexo entre padres e hijos es el óvulo y el espermatozoide. Por lo tanto, en el óvulo y en el espermatozoide debe estar el material genético. Lógico. 2. Los espermatozoides son células cabezonas, casi todo es cabeza, y la cabeza es el núcleo. Y su cola con mitocondrias que le da energía porque tiene que nadar. El óvulo, en cambio, es una gran masa citoplasmática y al medio un gran núcleo. Por lo tanto, el núcleo debe ser la localización del material genético, porque miren el óvulo tan grande con todo, pero ¿qué es lo que entra del espermatozoide? Solo la cabeza, que es lo más importante, y ahí está el núcleo. Por lo tanto, es el núcleo
Debe ser, debe, no es un proceso deductivo, debe ser el núcleo. Además, dice, los cromosomas poseen un comportamiento de división preciso, lo hemos visto en la mitosis y en la meiosis, lo cual es esencial para transmitir la información genética fidedignamente de padre a hijo y de hijo hacia a nieto y etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa información genética aparentemente está en el núcleo. Los cromosomas y los factores mendelianos, que ya vamos a ver dentro de 2 semanas, ocurren en pares. Y ambos se segregan aleatoriamente en las diferentes células en la gametogénesis. Esta segregación de los cromosomas parece ser independiente, llenando así los requerimientos de la segunda ley de Mendel. Por todo lo expuesto, Sutton termina deduciendo y dice, el núcleo es el lugar donde están el material genético. ¿Mm? Y después de eso, bueno, básicamente se ha determinado que el ADN es el material genético y que se encuentra en el núcleo, ya sabemos todo eso. ¿Qué son los cromosomas? Miren esta definición. Son estructuras de diferentes propiedades tintoriales, ya que al teñir las células se tiñen diferente a las del citoplasma. Relativamente delgadas como hebras de hilo de ADN asociado a proteínas, o sea que los cromosomas están justamente las proteínas, que son histonas y no histonas, y los ácidos nucleicos. Ahí es donde se encuentran los genes. Y miren esta definición de Internet, larguísima, así no se presenta, se tiene que presentar así, palabras grandes y pocas, no así. También es una buena definición, pero ¿quién la va a leer? Todas las células vivas almacenan su información genética en estructuras llamadas cromosomas. Los cromosomas están constituidos de ADN y proteínas que están empacadas en forma compacta o examinarlos microscópicamente. En el caso de las células nucleadas, con las células humanas, oye, mucha letra de algo que podemos explicar nosotros. Esta está más bonita, miren. En biología se denomina cromosoma, del griego croma, color, y soma, cuerpo. A cada uno de los pequeños cuerpos en forma de bastoncillos en que se organiza la cromatina del núcleo celular durante las divisiones celulares mitosis y meiosis. Si yo no sé una palabra de todo lo que yo estoy queriendo explicar, no la digan mejor, porque van a pasar vergüenza si alguien les pregunta, a ver, explíqueme qué es la cromatina, y qué van a decir, no, yo no sabía, no era mi parte, oh, no sé, profesor. Si yo voy a decir cromatina, tengo que saber qué es cromatina y explicarlo. Si no sé, busquen. Cromatina es el conjunto de ADN más las proteínas histonas y las proteínas no histonas que se encuentran en el núcleo. Punto. De ahí, miren, enorme definición de cromatina, el rol de la cromatina, un montón de cosas. Pero ya dije, se organiza la croma. Tengo todo lo que yo digo, tengo que saber y tengo que haber buscado. Y aquí dice, ¿no ve? No sé, dice, las unidades básicas de la cromatina son los nucleosomas. ¡Oh! ¿Y qué son los nucleosomas? Busco los nucleosomas. Estructura que constituye la unidad fundamental y esencial de la cromatina. Es la forma de organización del ADN de las eucariotas. Y miren toda la forma, Yo leo, pero extraigo lo más importante para explicar a la gente sobre mi tema. Y por último, ahí decía, y lo vimos en bases químicas, el ADN es el cromosoma, este cromosoma que ahora estamos estudiando, es ADN empaquetado. De hecho, es el 5º nivel de empaquetamiento. Están las rosetas, los bucles, ¿no ve? Y luego viene el 5º nivel, que es el cromosoma. O sea que el cromosoma es el ADN empaquetado y que se encuentra con algunas proteínas. Ahí está en el núcleo, miren. Y ahora vamos a ver si desenrollamos, porque está empaquetado, es el ADN enrollado, súper enrollado.
Hay tipos de cromatina, eucromatina, heterocromatina. Si van a hablar de eso, tienen que saber y busquen. ¿No ven? Heterocromatina constitutiva, facultativa. Si yo voy a hablar qué es heterocromatina, tengo que saber. Vamos a la morfología. La morfología es bien fácil en el cromosoma. Tiene 2 brazos y un centrómero, que es la cintura. Los brazos se llaman telómeros. Y hay algunos que son iguales, o sea, este lado es igual a este, y otros como este, que este lado es más pequeño y este lado es más largo. Hablando de largura de los telómeros, hay una teoría que dice que el envejecimiento se produce por el acortamiento de los telómeros. Y el acortamiento de los telómeros se produce por varias causas, entre esas malos hábitos, fumar, beber, drogarse, dormir hasta tarde o no dormir. Lo ideal sería dormir tras que el sol se entre y luego levantarse tras que el sol sale. No, eso no, está, profesor, yo tranquilo porque duermo hasta las 3 de la tarde. Mal, eso está mal. Antes el hombre, cuando no había luz, cuando no había, vivía en la luz del día. Se acababa la luz del día, dormía. Iniciaba la luz del día, despertaba. Ahora hemos traslocado todo eso. Hay gente que no duerme de noche, duerme de día. Y todo eso, la teoría dice que poco a poco los telómeros se van haciendo más chicos, se pierde información y envejecemos. Es una teoría. O sea que en otras palabras, una vida saludable puede ser mejor para nuestro organismo. La morfología es bien fácil. Son 2 brazos, una constricción primaria que se llama centrómero y otros 2 brazos. Cuando los 2 brazos tienen la misma longitud con respecto al centrómero, se llama metacéntrico. Cuando uno es más largo que el otro, se llama submetacéntrico. Cuando uno realmente es corto, un brazo muy corto, viene la construcción y viene un brazo largo, acrocéntrico. Y cuando realmente es un puntito y apenitas hay el brazo corto y todo largo, se llama telocéntrico. Y cuando tiene una constricción secundaria, hay un satélite. El brazo corto se llama P, de pequeño, o en francés petit. Por lo tanto, el que sigue a la P es Q. Así de sencillo. Brazo corto P, brazo largo Q. Y en la constricción primaria tenemos el centrómero, que es fundamental para la mitosis, la división celular, porque dentro del centrómero hay unos sitios de anclaje que se llaman cinetócoros. Y en el cinetócoro es donde se ancla los microtúbulos del centriolo, que van a jalar a una parte del cromosoma a un lado y al otro para que esté la mitad. Ese se llama el uso acromático. Entonces, el cinetócoro es el lugar donde se anclan el uso acromático. Pucha, ¿qué es centrómero? ¿Qué es telómero? Aquí está, yo ya les he dicho, es un centrómero, es la constricción primaria que utilizando tensiones tradicionales aparece menos tenida. O sea, yo leo y en base a lo que yo entiendo, explico, ¿sí? Lo más importante. Los telómeros, ya hemos visto, ¿eh? Palabra telómero procede del griego telos, final, y meros, parte. Los telómeros son los extremos de los cromosomas, son regiones de ADN codificante, Pero yo leo y de ahí extraigo lo más importante y lo expongo. Y la cromatina, ¿qué es la cromatina? Es una de las unidades longitudinales del cromosoma duplicado, unida a su cromátida hermana por el centrómero, O sea, está todo ahí. Yo lo que quiero decir es que si yo voy a hablar, me tengo que munir de la información y no copiarla como está aquí, copiarla y leerla, sino apropiarse de ella y preparar una cosa bien hecha. Por ejemplo, lo del cinetócoro que hemos dicho que es el lugar donde se anclan y se unen los cromosomas, dice, el cinetócoro es una estructura proteica situada sobre los cromosomas. Sobre esta estructura se anclan los microtúbulos del uso mitótico durante los procesos de... ¿Ve? O sea, yo tengo que entender qué estoy haciendo, qué es lo que estoy leyendo para después explicar. Y sobre el cinetócoro nada más hay un mundo de información. Miren, este es el cinetócoro y esta es la estructura del cinetócoro en los animales. Todo sacado de Wikipedia.
una sola. Miren, hay una placa interna, una interzona, una placa externa. En la placa externa es donde se adhiere el microtúbulo y tiene todo un proceso de organización enorme que yo no les voy a preguntar, con tal de que sepan para qué es el cinetócoro, el centrosoma, el centriolo, el uso acromático, el telómero, es lo que... Pero si me toca explicar, tengo que por lo menos saber bien. Lo mismo, miren, la forma, ya se los he explicado la forma de los cromosomas, pero aquí está, metacéntricos cuando el centrómero se localiza en la mitad del cromosoma. Submetacéntrico, la longitud del brazo del cromosoma es algo mayor que el del otro. Acrocéntrico, uno es corto y el otro es largo. Y telocéntrico casi no se ve el otro. Y sobre eso hay un par sexual XY, que en los humanos y mamíferos XX es hembra, XY es macho. En las aves es al revés, ZZ es la hembra y ZY es el macho. Entonces uno busca y encuentra. Y aquí está la clasificación según su centrómero, estoy yo dibujado. Metacéntrico, brazos iguales con respecto al centrómero. Submetacéntrico, un brazo más largo que el otro. Telocéntrico, realmente un brazo largo, ¿verdad? Y el otro corto. Y el acrocéntrico casi ni se ve el otro, solamente se ve un brazo. Llegamos ya al cariotipo. Y el cariotipo no es más que el conjunto, el juego de cromosomas que existen en una célula de un individuo o de un animal. Y todos son somáticos menos un par que se llama sexual, que determina el sexo, XX, XY. Por lo tanto, en los mamíferos, en los humanos, el sexo está determinado por esto. Si yo soy XX, soy mujer. Si yo soy XY, soy hombre. ¿Puedo hacerme mujer? Puedo. ¿No ve? Me pongo silicona, me aumento pechos, me bajo la voz, todo. Pero sigo siendo hombre, XY. Eso no lo cambia nadie. Y la mujer, XX. Si yo fuera anfibio, una rana, ahí sí puedo cambiar, un pez, puedo cambiar de sexo, porque el sexo no está en los cromosomas sexuales, sino en los cromosomas somáticos. Si por ejemplo, si hay puro ranas y no hay un macho, una de ellas se va a convertir en macho, se transforma en macho. Igual los peces, según el calor y las hormonas, van a ser machos, o hembras. Los reptiles, por ejemplo, los cocodrilos y demás, dependiendo del calor, si el calor es alto, van a ser hembras en su nido. Si el calor es más bajo, van a ser machos. No sé exactamente, pero es así. La diferencia en la temperatura va a determinar si se vuelve macho o hembra, pero se vuelve completamente. No así en nosotros los transexuales y todo, que dicen yo soy mujer. No, cromosómicamente es macho, hembra, hombre, XY. No hay cómo cambie de sexo. Bueno, el cariotipo, aquí está, miren, yo ya he explicado lo que es el cariotipo, conjunto de cromosomas ordenados por tamaño y por forma. Y aquí está, ¿ves? Acabo yo de explicarlo. ¿Y qué dice ahí? El cariotipo es un esquema, foto, dibujo de los cromosomas de una célula en metafase, metafásica, ordenados de acuerdo a su morfología. En metacéntrico, submetacéntrico, y por tamaño. Y además están determinados para cada especie. El hombre tiene 23 pares. Yo, hombre, puedo casarme con una japonesa, con una china, con una coreana, con una filipina, con una de Kenia, con una finlandesa, porque es de mi misma especie. Y tengo 23 pares de cromosomas. No así la mula con el caballo, que va a producir un híbrido, porque el caballo tiene un número de cromosomas y la burra un número de cromosomas. Nace un individuo híbrido, pero con balance cromosómico, con ningún balance cromosómico. Y la mula es súper fuerte, súper buena, pero infértil. Por eso es importante el número de los cromosomas. Bueno, y luego de que obtengo los cromosomas, el cariotipo, todo eso, tengo que ordenarlos. Y esto llevaba tiempo, ahora ya lo hace la computadora, obviamente, pero antes se los dividía en
metacéntricos grandes, submetacéntricos grandes, y luego iban bajando, pero hay que tener mucha experiencia para poder aparear. ¿Por qué? Van a ver enseguida por qué. Porque primero, antes de aparear, tengo que obtener las células, y tienen que ser células de rápida división. No voy a decir, voy a sacar el cromosoma de una célula hepática, ¿y cuánto vas a tardar? 3 meses, porque cada 3 meses se divide la célula. No, yo tengo que usar células que se dividen cada 24 horas. Y luego, en el momento de la metafase, cuando ya están todos en la zona ecuatorial, que eso lo hemos visto la anterior semana, detengo la división celular colocando un agente derivado de la mostasa que es tóxico, que hace que el uso cromático deje de funcionar, que es la colchicina. ¿Es tóxico? Claro que es tóxico, todo es tóxico, el alcohol es tóxico. Pero nosotros no podemos estar haciendo eso. Por ejemplo, los que están en contra del transgénico dicen, no, el herbicida es tóxico. Obvio que es tóxico, pero no voy a ir a tomarlo, ¿no? Tengo que manejarlo con cuidado. Bueno, la colchicina es tóxica y hace que el uso cromático deje de funcionar. E inmediatamente, ¡bum!, reviento la célula con una solución hipotónica. Y como está en la metafase, todos los cromosomas están intactos antes de dividirse y se los encuentra, como ha reventado, ahí cercanos al medio de la célula. Inmediatamente se fija la célula con una mezcla de metanol y ácido acético glacial, se coloca una muestra en suspensión en el portaobjeto, se tiñe porque si no, no voy a poder ver los cromosomas, y luego se fotografía o se recortaba y se los ordenaba. Ahora ya no se recorta ni se ordena, directo lo hace la computadora. Pero antes sí teníamos que tener un buen ojo y buena experiencia para hacer esto. Ahora, esto de los cromosomas no ha avanzado más allá porque la ciencia ha avanzado en otras cosas como es el PCR y la secuenciación, y no hay muchas avances en lo que es la parte de citogenética. Yo tengo un amigo argentino que trabaja en esto y me dice, sí, la verdad es que se han desarrollado otras técnicas tan importantes que en realidad las aberraciones cromosómicas ya no hay a veces ni necesidad de sacar el cromosoma, ya se sabe. Entonces, pero igual sabemos. Miren, requisitos para el estudio, la tinción, todo esto, lo que yo he hablado, he leído. Eso es lo que les quiero. Si me dan un tema, yo tengo que leer de 1, 2, 3 fuentes y de ahí sacar lo que pienso, lo que entiendo y lo que creo que es conveniente. ¿Cómo funciona? Y tratar de poner dibujos en vez de letras, ¿no? Se saca una muestra de sangre, por ejemplo, lo que yo he explicado hace rato, podría haber explicado aquí. Se saca una muestra de sangre, se cultiva en una estufa a 72 horas para que las células empiecen a dividirse, se separan los glóbulos blancos, se rompe en la metafase con colchicina, se prepara en una placa después y se colorea. Y luego se observa y se hace el diagnóstico citogenético. Esta es una forma más bonita y más amena para el que está escuchando que ver palabras. Bueno, y este es el cariotipo humano final ya ordenado, submetacéntricos grandes, submetacéntricos grandes, medianos, chicos, y aparte el par sexual, 23 pares de cromosomas. Este es un cariotipo humano ordenado. Y es así como salen de la metafase, o sea, es así como después de reventar yo la célula, todos los cromosomas se encuentran de esta forma. Por eso es que tengo que ordenarlos por tamaño. Imagínense ordenar. Yo sé que el doctor Manrique hace su práctico de que cada uno les hace recortar y los hace poner así bonito como esto, ¿no? Pero ahora ya la computadora lo hace y además, miren este trabajito, este será con este con cuál será. Maminga, ¿con cuál? Este con este parece, este con este parece. Bueno, todos son pares somáticos y aquí en esta flecha gruesa está un cromosoma X submetacéntrico y aquí un cromosoma Y submetacéntrico. Por lo tanto, este es un macho XY y es Holando o Pardo o Jersey.
¿Por qué? Porque el par sexual es así, X submetacéntrico y Y submetacéntrico. Este es de un Nelor, de un Brahman o de un cebuino, donde miren, todos los cromosomas también no son submetacéntricos, son acrocéntricos. Miren, parecen horquillita, horquillita, horquillita. Igual. Pero la diferencia es que el par sexual, el cromosoma X es igual, submetacéntrico, ¿verdad? Pero el Y es acrocéntrico. En el holando es submetacéntrico. En el índico es acrocéntrico, igual que todos los demás. Por lo tanto, viendo estos cromosomas, yo puedo saber si es holando, si es pardo, si es jersey. Como les digo, eso ya pasó un poquito, no se usa mucho, porque ahora ya con la genotipificación se sabe mejor todavía, ¿no? O sea que los cariotipos no se usan, pero ya no tanto. Y luego se los ordena bien bonito, miren, índico ordenado, todos acrocéntricos, y el par sexual del macho aquí, uno submetacéntrico y otro acrocéntrico. Ya he hablado de esto, por eso es que explico, porque ya he leído, esa es la importancia. Uno tiene que buscar, leer y luego explicar. Hemos dicho que el sistema de determinación en el humano y en muchos otros animales es XX la hembra, XY el macho. En las aves y en otras especies como la mariposa es al contrario. El masculino es el homogamético, el XX, que ya no se llama XX, sino ZZ. Y el femenino es el heterogamético, ZW. Y en otras especies el sexo no está determinado cromosómicamente o genéticamente, sino que el sexo está en las células somáticas y eso sí pueden cambiar. Ninguno de nosotros puede cambiar de sexo. Podemos aparentar mediante si me pongo hormonas femeninas, si me pongo silicona, puedo aparentar ser mujer. Pero genéticamente soy XY. En cambio, los peces, los anfibios cambian de sexo. En un lugar donde les he dicho todas son hembras y se necesita un macho, una de ellas va a cambiar y se va a volver macho y va a producir espermatozoides. Y las tortugas y los caimanes, dependiendo, por ejemplo, de la incubación, si les da más sol o menos sol, unos van a ser machos y otros van a ser hembras. Los peces también puedo hormonalmente determinar si van a ser machos o van a ser hembras. Pero no así en los mamíferos. Ese cromosoma sexual, por ejemplo, este es un macho XY, es diferente, miren, pero también lleva genes. Genes que traducen proteína, por ejemplo, esta es ceguera nocturna, daltonismo, hemofilia, ictiosis. Entonces, los pares sexuales, aparte de determinar el sexo, también son responsables de varias características y muchas enfermedades. ¿Alguno sabe qué es el daltonismo? ¿Es la persona que no distingue los colores, doctor? Sí, el color rojo y el verde, todo lo demás distingue, pero es daltónico. Y hay más daltónicos hombres que mujeres. Ya cuando veamos la herencia ligada al sexo, vamos a ver esto. Pero por eso es ligada, porque está aquí. ¿Ok? Bueno, aquí está otro cariotipo del hombre normal, tal cual, dividido en los grupos, submetacéntrico grande, submetacéntrico, y hasta los chiquititos. Y el par sexual, este es otro hombre, está aquí separado. Pero no todo se ha quedado ahí, o sea, no se ha quedado en los cariotipos. Ha habido ya una mejora en la tecnología de teñir y se han llegado a hacer bandeos cromosómicos. Y de eso ya no se llama cariotipo, el resultado es un ideograma. Y el bandeo cromosómico son formas de tinción que hace que los cromosomas se tiñan de una u otra forma. Y eso uno tiene que buscar, ¿ve? Por ejemplo, este es el bandeo cromosómico. Esto es lo que ustedes tienen, lo que uno busca. En algunas especies, el bandeo C, el bandeo G, el bandeo Q, uno tiene que leer, uno tiene que entender
y luego tiene que tratar de reducir. Miren, aquí se ha reducido, pero yo ya estoy explicando con mi esquema. ¿Qué es un bandeo cromosómico? Primero busco y luego explico. Son métodos de tinción de cromosomas por medio de los cuales se puede obtener patrones de bandas en los cromosomas. Los más usados son el GRCT y Q. El GRCT utilizan GIEMSA. El Q utiliza tinción de quinacrina. ¿Ve? Estoy ordenando. ¿Para qué? Para que yo pueda dar la información de una manera correcta. Eso es lo que tienen que aprender ustedes. El bandeo G produce patrones bandas claras y oscuras. El R produce los mismos patrones al contrario. Lo que era claro se vuelve oscuro, lo que es oscuro se vuelve claro. El bandeo C tiñe la heterocromatina oscura. El T tiñe el telómero final y los centrómeros. En el Q se observan bandas brillantes. He leído y luego he resumido. Muchas veces yo podría dividir esta lámina, primero usar esto, mostrar solamente esto, y luego en otra lámina esto para que no haya tanta letra acá. Y lo más bonito es cuando uno está presentando, presentar esquemas, figuras y explicar sobre eso. Por lo tanto, una vez que se hacen los bandeos, se llega a ya no un cariotipo, sino un ideograma. Agrupando, al igual que en los cariotipos, pero ahora los cromosomas según su bandeo. Y aquí, por ejemplo, podemos ver un cromosomas ordenados después de haber hecho el bandeado, y esto ya no se llama cariotipo, se llama ideograma. Y obviamente también es un macho porque este es XY. Ahora miren, hay que tener mucha experiencia, o si no, ahora ya los programas de computación lo hacen, para poder aparear este con este con este, que este es igual. Miren, este, por ejemplo, yo no lo pondría junto, ni a este tampoco, pero los han puesto. Este es el bandeo G en toro, ordenado los 30 cromosomas, los 29 somáticos y el XY. Este es el bandeo G en los cerdos, que aquí dice que hay 18 pares de cromosomas más uno sexual. En el equino, aquí están todos los pares de cromosomas y el sexual. En los gatos, lo mismo, todos los pares de cromosomas y el sexual. En la cabra, lo mismo, todo apareado y el sexual. En el ovejo, también. En las gallinas, en las aves, ya es complicado, porque hay 9 macrocromosomas y el resto son microcromosomas. Tiene 78, apenas de los 78, 9 son cromosomas ordinarios, macrocromosomas, y el resto son microcromosomas. Miren, punto, 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 punto. Y esta es una gallina hembra, porque es ZW, porque si fuera mal, no, es una, a ver, XX es hembra, en este caso esta es la hembra. ZZ es macho. Esta es ZW hembra. En el perro, miren, este cariotipo ya bien bonito, acrocéntrico, 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 ordenadito por tipo, cariotipo normal de un perro, macho porque es XY, el sexual. Este era el cariotipo y este es el bandeo G en el perro, ¿ve? Aquí estaba cariotipo hecho solamente por su forma, acrocéntrico grande, acrocéntrico mediano, acrocéntrico pequeño. En cambio, este ya es el bandeo G, donde ya se pone, ya se ha hecho todo el bandeado con la tinción y se puede observar, entre comillas, un poco más fácil, un poco nada más. Y aquí está. Y esta es una hembra. Y terminamos con esto, jóvenes. O sea, hoy día yo no quiero... El día viernes sí vamos a hablar harto, porque hay harto que hablar, y como quiero terminar el viernes, porque ya quiero empezar con las leyes de Mendel la próxima semana, porque el semestre va a ser, vamos a hablar bastante sobre aberraciones cromosómicas. Pero yo termino ahora con el número de los cromosomas. Sí tenemos que saber el número de los cromosomas, por lo menos sé que se me van a olvidar en quinto, en sexto, sí. Otra vez capaz les diga el doctor Vaca, el doctor Ortiz, el doctor Rolando López, el doctor Soleto,
les va a decir, a ver, el cromosoma, cuántos cromosomas tiene el ave, cuántos cromosomas tiene el cerdo, cuántos cromosomas tiene la oveja, el doctor Hoyos. Van a acordarse, yo se los estoy diciendo. Pero ahora, para el examen, tenemos que saber. No les voy a pedir de la hormiga, de la mosca de frutas, no, del gato 38. El cerdo 40 y fíjense bien, el cerdo 40. El ratón no les voy a pedir, el conejo 44, el humano 46, la oveja 54, la vaca 60, el asno 62, el caballo 64 y miren, la mula estéril 63 porque se cruzó una especie con otra. Llama 74, gallina y perro 78. ¿Mm? Y esto es lo que yo he hecho, miren, y aquí hay algo, aquí esto es lo que, miren, aquí dice cerdo 40 y aquí cerdo 38. ¿Cuál es el verdadero? No crean todo lo que está escrito ahí porque se van a equivocar. Alguien siempre se va a equivocar. Por eso yo les digo, vean una fuente, vean otra fuente y verifiquen. Si una fuente dice 40, la otra 40, la otra 40, la otra 40 y este 38, se equivocó este. ¿Mm? El Felis catus, que este es el nombre científico de los animales domésticos, Felis catus tiene 38, el Canis familiaris 78, el Sus scrofa 38 o 40, a ver, ya me dirán. Capra hircus 60, Ovis aries 54, Bos taurus y Bos indicus 60, Ecus caballus 64, Ecus asinus 62, Homo sapiens somos nosotros 46, Gallus domesticus 78, Oryctolagus cuniculus 44, Camelus dromedarius 70, de mono no voy a preguntar, rata, ratón, digamos el pato, tal vez Anas patirincha 80. Luego hay información que yo no voy a preguntar, que por ejemplo aquí la vaca dice, tiene 30 pares de cromosomas, ninguno metacéntricos, toditos son acrocéntricos, hemos visto, ¿verdad? Excepto el cromosoma sexual, que no es acrocéntrico o telocéntrico, sino que es metacéntrico. ¿Mm? Eso es lo normal de los cromosomas. O sea, si se dan cuenta, yo he hablado algo fácil, no voy a... Tienen que saber qué es la citogenética, qué es un cromosoma, cuál es la función, cuál es la morfología, cuál es la clasificación, qué es un cariotipo, un ideograma y número de cromosomas según las especies. Sencillo. ¿Sí? No voy a preguntar más allá cosas complicadas, pero esto es lo mínimo que tenemos que saber. Y ya el viernes yo voy a hablar sobre aberraciones cromosómicas, que hay bastante. Les voy a mostrar dónde buscar información. Hay harta información. Hay más de 3.500 enfermedades genéticas. Yo no les voy a decir, aprendamos 100 siquiera, porque no es la idea, sino es genética general, saber cómo es. Y obviamente el que se especialice en genética, pues tendrá que aprender todo eso. ¿Está bien? Ya, doctor.